Qué bueno estar con ustedes en un episodio más de Elian Verónica desde la Diestra. Y hoy vamos a estar hablando de las ideas, de las cosmovisiones. Y quiero que comencemos con este corto video. Caminamos las calles con coraje. Caminamos las calles juntas. Y paralizamos lo que se tenga que paralizar. Porque paralizamos como una metáfora, como una paradoja de que paralizamos para movilizar. Paralizamos para transformar. Salimos a la calle con coraje y paralizamos para transformar, paralizamos para mejorar. Son muy pocas las personas en Puerto Rico, no se asusten, no vamos a hablar hoy de feminismo. Son pocas las personas en Puerto Rico que se atreven a decirnos cuáles son las consecuencias de este tipo de ideas que se nos venden a los ciudadanos en diferentes espacios y en diferentes escenarios como ideas de avanzada, ideas que le hacen un bien al país. Y no nos damos cuenta que estas nuevas ideas y valores han ido desplazando los valores que permitieron la sostenibilidad precisamente y el verdadero progreso de la cultura occidental. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el video que acabamos de ver? O sea, lo vamos a discutir poco a poco en este episodio. La cultura occidental lleva 50 años, diríamos, en descenso, pero estos últimos 20 años realmente han sido estrepitosos, han sido violentos y ha sido como más acelerado ese descenso. La secularización, el feminismo radical, la revolución sexual, las ideologías LGBT, queer y trans, y la aclamada justicia social, las interseccionalidades también, han sido parte de esta nueva cultura o de estas nuevas ideas o valores que están percolando en los diferentes escenarios y en las diferentes áreas de nuestra, ¿verdad? de nuestra sociedad. Lo que ha provocado lamentablemente ha sido un resquebrajamiento de los valores judeocristianos, que aunque esa palabra, ¿verdad?, se ha convertido en una palabra en nuestros tiempos, realmente esos son los valores que permitieron el florecimiento de la sociedad occidental, que permitieron el avance, el progreso. Así que prácticamente lo que se nos está diciendo con estos nuevos valores de deconstrucción, de destrucción, de coraje, de rabia, es que tenemos que cambiarlos, tenemos que cambiar los valores que permitieron el surgimiento, ¿verdad?, y la fortaleza de la sociedad occidental por estos nuevos valores supuestamente de avanzada y de progresismo. Estos nuevos valores realmente son valores donde todo se vale, así que todo es relativo. No hay verdades absolutas, todo depende del crisol con que se ven las cosas, o más bien todo depende, y a lo que se le debe de dar preponderancia es a las preferencias individuales, ¿ok? No es posible hallar el conocimiento está constantemente de construcción, tenemos que rechazar ese conocimiento previo, ¿verdad?, de siglos y de sabiduría que hemos acumulado a lo largo de los años. Hay que despreciarlo y hay que basar esta nueva estructura social en estos nuevos valores relativos, hedonistas y diríamos posmodernistas. ¿Okay? ¿Y qué cosas nos plantean estos nuevos valores? Vamos a discutirlo brevemente. Estos nuevos valores nos plantean, por ejemplo, que la verdadera libertad radica en el individualismo. Y no es que sea malo uno pensar, ¿verdad?, en el futuro de uno y uno trabajar por cosas que uno desea. No hay nada malo con eso. Lo que les estoy planteando es un individualismo que busca la felicidad personal a costa de todo y a costa de todos. ¿Qué es lo que nos está planteando este individualismo? Mire, es una valoración suprema de gustos personales, ¿ok? Incluso dejando a un lado la responsabilidad
social, porque nosotros no vivimos aislados en unas cuevas, ¿verdad? En un bosque allá, alejados de la sociedad. Nosotros vivimos en sociedad, somos gregarios. Así que lo que sea que nosotros hagamos, las decisiones que nosotros tomemos, incluso hasta la forma de pensar, tiene un impacto no solamente en nosotros, sino que tiene un impacto en todas las personas con las que nosotros nos relacionamos. Así que este nuevo individualismo, que es donde se le da esta preponderancia a los gustos personales a costa de todo, después que yo esté bien, de que yo haga lo que a mí me dé la gana, allá cada cual, ¿verdad?, con su vida, como decimos aquí en puertorriqueño, cada cual con sus pollos. Así que no importa el efecto que pueda tener mi manera de pensar o las acciones que yo tome, porque lo que realmente importa es mi vida, mis propios deseos y mis propias metas. ¿Okay? Así que esto desplaza la responsabilidad social que nosotros podamos tener en la sociedad en la que estamos inmersos. ¿Cuál es el otro valor que impulsa esta nueva cosmovisión o este nuevo estilo o valor? Pues que vivimos en una sociedad opresiva hacia la mujer y hacia las minorías. ¿Okay? ¿Qué nos plantea esto? Este nuevo valor o esta idea, esta forma de pensar nos plantea que vivimos en una sociedad heteropatriarcal y normativa, heterosexual, o sea, que esa es la norma. Y que ese estilo de vida o esa forma de ver a la sociedad es lo que ha traído esta desigualdad y esta opresión. Por lo tanto, hay que luchar contra esa norma social porque es la que impide el progreso. Así que se nos está diciendo, número uno, que los hombres son malos, que los hombres son nuestros enemigos y que la heterosexualidad ha sido impuesta precisamente por este hombre, por esa forma de pensar y que pueden haber múltiples ¿verdad?, convergencias sexuales y que todas son igual de válidas. No importa los resultados de ellas, lo que importa es la preferencia y que todas deben de ser contempladas como igual de válidas. Así que ese sistema patriarcal y heteronormativo es el que realmente produce el abuso en la sociedad y el que produce todas las desigualdades. O sea, es otro de los valores que nosotros hemos tomado como buenos, ¿verdad? Y que le está dando forma a la manera de pensar, pero especialmente a la manera de pensar de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes. Otro de los valores o de las ideas que se impulsan en este tiempo es que, por ejemplo, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión necesitan restringirse y en momentos dados incluso ponerse en pausa. ¿Qué es lo que significa esto? Mire, significa que bajo estos nuevos términos, ¿verdad?, este nuevo conjunto de valores, significa que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, el que usted puede pensar como usted crea, como usted decida, es peligroso. Puede representar un daño muy grande para la vida social, sobre todo para este grupo de personas que están oprimidas o que son las minorías y que tenemos que entonces restringirlo y en ocasiones, como les dije, ponerlo en pausa, suspenderlo para evitar provocar más daño, para herir a estas personas, a estas minorías, para evitar hablar de temas divisorios que traigan, ¿verdad?, controversia o que contrarien las posturas de estos grupos minoritarios, ¿verdad?, como ellos les suelen llamar, que son los que necesitan de toda nuestra protección. Así que en aras de mantener una sociedad más equitativa, de equidad, necesitamos no hablar y necesitamos no pensar. Fíjese, y los hemos dado por bueno. Por lo general, esto se nos plantea como que tenemos que ser respetuosos y no es tanto tolerante con las ideas o pensamientos de otras personas. No es tanto tolerante, porque esa palabra tampoco es una palabra que guste en estos tiempos específicamente, sino que tenemos que aceptarlos bajo el término de la inclusividad y de la diversidad. Eso es realmente lo que se nos está proponiendo. No dista mucho, ¿verdad?, de lo que sucede en los regímenes comunistas y socialistas. Allá, lejos, aquí en Puerto Rico no.
¿Qué otro valor se nos está impulsando como bueno o de esta nueva tanda de valores? Pues mire, que es debido al hombre blanco que el hombre negro no puede progresar. No solamente otras minorías, sino sobre todo el hombre negro. El hombre negro no puede progresar, no puede estudiar, no puede superarse, no puede tener buenos estudios. ¿Por qué? Todo a causa del hombre blanco. Así que cuando esto aterriza a tierra, por eso es que se busca bajo esta nueva perspectiva, es sacar las contribuciones que ha tenido el hombre blanco. Tenemos que meter más contenido de personas negras, tenemos que darle más oportunidades, ¿verdad? Incluso aunque la persona no esté preparada, porque nosotros tenemos que buscar la manera de reparar todo el daño que el hombre blanco le ha hecho a la sociedad. Y esa es otra de los nuevos valores que se le ha inculcado, no solamente a nosotros los adultos, sino a nuestros muchachos, desde las escuelas superiores hasta las universidades. Así que hemos creado, en nombre de la inclusión y en nombre del bienestar, hemos creado diferentes parcelas, hemos separado aún más a las personas, hemos creado más división, supuestamente para traer progreso y para atender unos vicios, ¿verdad?, de prejuicios y de violencia racial. Esa es otra de las ideologías que, ¿verdad?, que permean en este tiempo. ¿Qué más? Se nos dice también que la religión, pero sobre todo el cristianismo, es violento y es malo. Así que para buscar el que la sociedad prospere y que haya verdadera inclusión y que haya verdadera paz y libertad, es importante erradicar cualquier vestigio de cristianismo, cualquier idea cristiana, porque el cristianismo realmente lo que ha provocado es el estancamiento de la sociedad, lo que ha provocado es pérdida de progreso y sobre todo lo que ha provocado es un movimiento antiderechos, cosa que no sucede con alguna otra religión, es específicamente con el cristianismo. Así que podemos ver lo que estamos viendo, ¿verdad?, en otras jurisdicciones, en países latinoamericanos, pero también dentro de Estados Unidos, que es una violencia hacia las iglesias, hacia los cristianos, que no solamente tiene que ser activa, sino también pasiva. No se suele hablar de eso, pero hay, ¿verdad?, una discriminación pasiva específicamente a las personas que se denominan como cristianas y que han decidido practicar su religión a plena luz del día, no escondiéndose en sus iglesias, ¿verdad?, ni en sus casas. Así que es parte de lo que ha provocado esta nueva cultura o este conjunto de ideas que ahora mismo está permeando en nuestra sociedad. Y se nos han vendido como si fueran ideas progresistas y de avanzada. Según estos ideólogos, estas son las ideas, y solamente hice un breve recuento de todo lo que estamos viendo. Estas son las ideas que nosotros necesitamos para tener una sociedad justa y equitativa. Sin embargo, lo que ha provocado realmente es el desmoronamiento y el estancamiento de las personas, sobre todo porque es cada vez más frecuente el surgimiento de estudios y de investigaciones que nos comienzan a apuntar de que esta forma de pensar tiene un impacto directo no solamente en la sociedad, sino que tiene un impacto directo en la propia persona que las adopta y que decide vivir bajo estos principios o bajo este conjunto de ideas. Quisiera que comenzáramos viendo algunos reportajes, ¿verdad?, algunas imágenes de las publicaciones que cada vez son más comunes. Aquí tenemos una del New York Post y las pongo porque a mí me interesaría que usted pudiera buscarlas en la red. No sé si podemos regresar a esa última. Fíjese, no estamos publicando reflexiones de páginas cristianas, no estamos publicando notas aisladas de periódicos, no, estamos publicando reportajes que cada vez son más frecuentes, que no se discuten porque obviamente desmontarían este relato de que estas ideas son de avanzada y que traen un beneficio a la sociedad. Dice, woke, people more likely to be unhappy, anxious and depressed. New study suggests. ¿Okay?
Seguimos entonces con estas próximas imágenes de datos que continúan apuntándonos a los efectos de este tipo de cosmovisión postmodernista liberal y, como digo yo, de falsa justicia social. ¿Por qué la gente de derecha es más feliz que la gente de izquierda? O sea, estas ideas entonces realmente tienen un impacto incluso en nuestra salud mental. Pues mire, sí, tienen un impacto. Índice de satisfacción por género e ideología. Miren el índice de satisfacción de los hombres y de las mujeres progresistas en comparación con los hombres y las mujeres conservadoras. Esto fue un survey de American Family Survey. ¿Okay? Usted puede ir luego y explorar esta información en la red porque está accesible. Social Psychology and Personality Science. Conservatives report greater meaning in life than liberals. ¿Okay? Tenemos este sinnúmero de data que comienza a surgir. Los jóvenes siempre conectados, menos rebeldes, menos felices y nada preparados para la vida adulta. Miren, los datos comienzan a apuntar a que las personas que creen en este tipo de ideología son proclives a desarrollar o son más propensas a desarrollar depresiones y ansiedad en comparación con las personas que son conservadoras y que tienen unas ideas más tradicionales respecto a la vida, respecto a la familia, respecto al desarrollo, respecto a las libertades individuales. Hay una gran diferencia y los datos comienzan a demostrarlo. También nos dice que estas personas con estas ideas, como las que escuchamos al principio en la grabación, tenemos que tirarnos a la calle con coraje a desmantelar esto, porque desmantelando es que traemos progreso. Pues mire, estas ideas tienden a darle más relevancia a los sentimientos, a la preeminencia de lo que a mí me parece, de lo que yo pienso, incluso por encima de datos o de verdades corroborables. O sea, que los sentimientos para estas personas de izquierda, liberales, son las guías confiables. Y eso nos trae un problema, porque nosotros no podemos basar todas nuestras decisiones importantes únicamente en base a sentimientos, únicamente en base a cómo yo me siento. ¿Por qué? Porque los sentimientos van y vienen y los sentimientos no son una buena medida, ¿verdad? No son una medida confiable acerca de la verdad, acerca de la realidad de las cosas. Los sentimientos pueden surgir por estados de emociones, por situaciones que nos ocurren, situaciones pasajeras. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pero esta es la ideología que permea en nuestros tiempos. Preeminencia sobre mis sentimientos. Así que no es tanto los datos, no es tanto la ciencia, es más bien lo que yo percibo, lo que yo creo y cómo yo me siento. ¿Qué más? Pues miren, los estudios como los que les estuvimos presentando en pantalla reportan que estas personas tienen menos satisfacción con su vida, se sienten menos contentas con su propia vida y tienen o reportan un bienestar más bajo en comparación con las personas que tienen cosmovisiones o valores tradicionales, lo que le llamamos conservadores. También nos reportan estos estudios que son realmente menos tolerantes y menos fuertes. Estas personas que creen en estas ideas o estos valores que les estuve, por ejemplo, nombrando hace un ratito, son realmente menos tolerantes y no son tan resistentes como las personas con valores tradicionales. Interesante. Porque lo que se nos está diciendo constantemente es que los conservadores o las personas que tienen estas ideas tradicionales son personas que no son felices, son personas amargadas, son personas débiles. Sin embargo, los datos nos apuntan a una realidad muy distinta. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen también que estas personas realmente creen que incluso las charlas, las palabras, las lecturas pueden ser armas violentas, como les dije. Por eso es que hay que poner en pausa en múltiples ocasiones la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, porque pensar distinto, hablar en otros términos, es considerado violencia y hay que enfrentarse constantemente a este tipo de violencia, incluso a lo que ellos catalogan también microagresiones. Esas cosas
tenemos que estar enfrentándolas constantemente. O sea, usted vaya despidiéndose, ¿verdad?, de esta idea de la tolerancia, de discutir ideas, de paz. No, tenemos que estar constantemente encontrados, discutiendo, peleando con personas que opinan y que piensan distinto a nosotros. Pregúntese si es posible vivir de esa manera. Pregúntese si es posible que haya salud mental cuando esa es una de los valores que se están promoviendo activamente desde nuestras universidades. Pregúntese. ¿Qué más nos dicen o a qué otros datos nos apuntan estos estudios que siguen saliendo? Pues miren, nos apuntan a que mientras las personas se hacen más activistas y se forman, ¿verdad?, o forman parte de estos movimientos radicales, generan mayor inconformidad y se vuelven más rabiosos, ¿sí? Más rabiosos. Fíjese el video que pusimos al inicio. Salimos a la calle con coraje. Así que es esta idea de que de verdad con estos estados de ánimo provocados por esta ira que la trae precisamente este tipo de ideas, porque si usted tiene que estar viendo al hombre blanco como su enemigo, porque si usted tiene que estar viendo al hombre como una persona despreciable, malvada, de la que tenemos que cuidarnos, porque el hombre lo que busca es subyugar a las mujeres y a las minorías, miren, no hay posibilidad alguna de que usted tenga paz en su vida. Porque de lo que usted se está alimentando es de ideologías que precisamente fomentan la rabia, el coraje y la destrucción en la sociedad. No creo que pueda haber una civilización que se sostenga con este tipo de pensamiento. ¿Qué más nos dice o qué otra cosa nos apuntan a estos estudios que surgen? Pues mire, nos apuntan a que estas personas realmente creen que la sociedad se divide en dos grupos principales: los opresores y los oprimidos. O sea, que solamente hay dos bandos, de gente buena y de gente mala y malvada. Guess what? Sabemos en dónde están categorizados los que opinan distintos a ellos, ¿verdad? Son las personas malas y malvadas, con las que tenemos que estar encontrados constantemente, porque esto es una lucha de supervivencia. Esa es la cosmovisión que se nos está vendiendo como una de avanzada y de progreso, lamentablemente. Yo le traigo estas imágenes porque podemos como adultos quizás desentendernos un poco de este tipo de discusiones. La realidad es que también los estudios nos están apuntando a que la salud mental de nuestros niños y de nuestros jóvenes se están viendo afectadas por este tipo de valores y de ideas. Nuestros niños prácticamente los educan las redes sociales, las diferentes plataformas como TikTok, Instagram, entre otras. Así que nuestros hijos están formando una manera particular de ver la vida en términos de gente mala, de gente buena, de opresores y de oprimidos. El hombre blanco es malo. Para yo verdaderamente ser feliz tengo que darle preponderancia a mis sentimientos subjetivos personales. Cualquier posibilidad de verdad absoluta o de verdad no existe. Así que fíjese lo que le estamos metiendo en la cabeza a nuestros niños. Mire, la realidad es que esto tiene consecuencias, va a tener consecuencias. Por eso se ha disparado los problemas de salud mental en la población adolescente y juvenil, y no solamente en esa población, sino en los jóvenes adultos que comienzan a ver la vida, ¿verdad?, con una desesperación, con falta de estímulo, de alegría, de poder emprender, de querer relacionarse con otros, de querer tener familia, de relacionarse con otras personas, aunque opinen o piensen distinto a uno. Así que lo que ha provocado es un estancamiento, lo que está provocando es odio, es más pelea entre la sociedad, dividiéndonos en grupos y en parcelas, de que no puedo relacionarme contigo porque tú crees en la vida y yo creo en el aborto, no puedo relacionarme contigo porque tú crees en la familia tradicional y yo creo que puede haber multiplicidad de familias, yo creo en el poliamor y tú crees en las relaciones monógamas, así que tú eres mi enemigo, no me puedo relacionar contigo. Y no crea que estas cosas no van a tener un impacto en la sociedad. Se nos presenta que estas ideas supuestamente vanguardistas son la mejor opción para el logro de una sociedad justa, para una sociedad equitativa y para una sociedad feliz.
pero la realidad es que terminan destruyendo a las personas que las adoptan, como comenzamos a ver en esta continua información y estos datos que están publicando universidades, ¿verdad? Desde California hasta países como Finlandia, que son de avanzada en cuanto a este tipo de cosmovisión y de valores precisamente. Recordemos que Finlandia, junto con Suecia y otros países nórdicos, fueron los primeros países también en impulsar la ideología queer y trans. Así que realmente los que terminan adoptando esta cosmovisión, esta forma de vida, terminan lamentablemente siendo infelices. ¿Por qué? Porque no puede haber verdadera felicidad cuando usted odia al prójimo. No puede haber verdadera felicidad cuando usted busca activamente despersonalizar al ser humano que opina y que piensa distinto a usted. No puede haber verdadera felicidad cuando desplazamos la verdad y nos sostenemos en únicamente la manera personal en cómo yo percibo mi realidad, dejando afuera la evidente realidad de las cosas. Así que, ¿qué es lo que provoca? Pérdida de trascendentalidad y de propósito. Lo que provoca es lo que hemos comenzado a ver, verdadera infelicidad. Así que, mi gente, como les dije, no hay verdadera civilización que se sostenga con este tipo de cosmovisión como la que hemos estado discutiendo el día de hoy. Piénselo, necesitamos realmente coger estos mensajes que se nos están enviando, escudriñarlos, descomponerlos y ver cuáles son las consecuencias prácticas de ellos. Sobre todo, necesitamos reenfocar esta información que están recibiendo nuestros niños y nuestros jóvenes a través de las distintas plataformas. Porque no en balde, los estudios también comienzan a arrojar que tenemos una generación de niños y de adolescentes realmente débiles e infelices. Piénselo, es necesario que, como decimos aquí en buen puertorriqueño, agarremos el toro por los cuernos. Elian Verónica, desde La Diestra. Hasta la próxima.